Hola, ¿qué es Enneagramática? Enneagramática es un método holístico. Holístico significa que ve la experiencia real acontecida en la vida, cómo esa experiencia real ha ido influyendo en nuestro organismo y también en nuestra forma de vida actual. Al menos así lo consideramos en nuestro método llamado Enneagrama Arica. ¿Qué es Enneagrama Arica? Es un método que utiliza el símbolo del enneagrama, que es un símbolo que tiene ya varios siglos, más de 2000 años, y ese método lo aplicamos en estado de relajación profunda, ya en estado de trance terapéutico. ¿Qué significa trance terapéutico? Viene del latín transire, que significa pasar de un lado a otro, puente, pasar de un lado a otro como si fuera un puente. ¿Y eso por qué hay que utilizar un puente para poder ingresar al mundo interior de las personas? Porque lamentablemente en el mundo actual la mayor parte de las personas tienen mucho ego, o en plural, muchos egos, que son el resultado de grabaciones incorporadas en el organismo que son producto de la historia de vida que han tenido. A más difícil la historia, egos más complejos y más densos de atravesar. Por el contrario, en el caso de los niños pequeños, ellos no necesitan ese proceso de transire, porque ellos ya están en la esencia, ellos son esencia. Aunque en la cultura actual, cada vez a más temprana edad, los niños ya se van durmiendo. Pero un niño pequeño, un niño criado con amor, es generalmente solo esencia pura. Entonces hay mucha gente que a mí me pregunta, ¿cómo ustedes hacen hipnosis terapéutica con niños pequeños? ¿O cómo aplican un estado de trance terapéutico con un niño pequeño? En realidad, el niño ya está en la esencia. Entonces es un absurdo intentar recostar a un niño y comenzar a forzar una hipnosis terapéutica porque el niño se va a distraer. Es mucho mejor hablar con el niño sabiendo que tú ya estás ahí. Y hay que saber hablar, hay que saber preguntar y el niño te va a responder. Lamentablemente, en una cultura que a los niños los ven como los ancianos, que todo lo que dicen simplemente son absurdos, fantasías y no hay que tomar en cuenta y hay que relegarlo, no se escucha lo que realmente le está aconteciendo. Nuestro método de Enneagramática permite hablar con los niños, permite, con la misma lógica que con un adulto cuando se hace un estado de trance terapéutico, encontrar el verdadero origen del conflicto, podemos hacerlo con los niños. ¿A través de qué? De un método que tenemos, que es un método llamado método de colores, lo pueden llamar de esa forma, que es un método a través de cómo las personas van viendo los distintos dolores que tienen en su organismo, dolores emocionales, dolores físicos, dolores psicológicos, de distinto color, y cada color significa algo. ¿Se han preguntado ustedes por qué vemos colores? ¿Por qué un rayo de luz del sol al pasar por un prisma se divide precisamente en 7 colores? Que son los colores del arco iris. Bueno, un poco de eso habla el enneagrama. El enneagrama habla de la ley de 7, ¿ya? No habla de 9 tipos de personalidades. Eso es re importante que lo tengan claro. Yo sé que el método más conocido a nivel mundial del enneagrama es el enneagrama de la personalidad, originariamente formulado por Oscar Ichazo y luego Claudio Naranjo lo toma y él lo difunde. ¿Ya? Pero ese enneagrama, a nuestro entender, no es el enneagrama real. Está muy lejano a lo que el enneagrama realmente es. De hecho, Oscar Ichazo saca esa idea de un sueño que tuvo. Y en ese sueño aparece un ángel y le dice, mira, cada punta del enneagrama es un tipo de personalidad. Pero vamos a recordar un poco la historia. ¿De dónde viene el enneagrama? El enneagrama se da a conocer públicamente en la primera mitad del siglo pasado por George Ivanovich Gurdjieff, armenio. Armenia queda en el Medio Oriente, y Gurdjieff, él inventa una historia bastante llamativa para hacer más exclusivo su psicología del cuarto camino, como él llamaba su trabajo, y él cuenta que el enneagrama
lo encontró en una hermandad sufi que estaba oculta por ahí en el desierto, en unas montañas, en unas cavernas, una hermandad que él la conoce con el nombre de Hermandad de Saumur. Sin embargo, especialistas en el tema, tanto en geografía como en ritos sufis árabes, dicen que esa hermandad nunca existió en realidad. Entonces puede haber sido un recurso literario de Gurdjieff que él escribía, tiene algunos libros escritos, y también para ganar exclusividad de su método, porque cuando hay algo que lo sabe mucha gente, es distinto a cuando algo lo sabe un grupo de personas pequeños, al menos en esta cultura que así ha distorsionado las cosas. ¿De dónde viene Gurdjieff? Primero deben preguntarse eso. Viene de Armenia. ¿Y Armenia qué religión tiene? Armenia es cristiano desde el siglo I. ¿Por qué es cristiano desde el siglo I? Porque ahí llegan directamente discípulos de Jesucristo, de Jesús el Cristo, directamente llegan a Armenia. Más específicamente llega Judas Tadeo, que era hermano de Santiago, por lo tanto era pariente de Cristo, y también llega Bartolomé. Ambos en un momento también fueron asesinados, igual que a Jesucristo, y a Judas Tadeo creo que lo matan a palos, y a Bartolomé con cuchillo le sacan la piel. Son historias bastante fuertes, pero lo importante acá es entender que ellos llevan un conocimiento, que es el verdadero cristianismo, al cual se le llama cristianismo esotérico. Ya, esotérico no por tener que ver con cosas de magia ocultista y eso no. Esotérico porque habla de lo que es privado, del ámbito privado, de lo que se vive en el mundo interior. Ya, el cristianismo real de eso hablaba, y sobre todo hablaba de algo que es muy importante, que aparece en el Nuevo Testamento citado muchas veces, en comparación con el Antiguo Testamento que no lo habla, que es la importancia de la relación entre el hombre y la mujer, como base para poder crear una vida sana y una vida espiritual y una vida sana. La espiritualidad en el cristianismo real no está apartada de la vida del día a día, es lo mismo. Es como las personas aborígenes, originarias, autóctonas de todas las zonas del mundo, como lo veían que la vida era sagrada y era espiritual, así lo veía el cristianismo. Se supone que Cristo viene a recobrar esa forma natural del ser humano, dado a que se estaba alterando, se estaba distorsionando, se estaba implantando un pensamiento doctrinario. Y ese pensamiento doctrinario hasta el día de hoy en el mundo podemos ver que está presente, que tiene que ver con un grupo de personas que se creen un pueblo elegido, se creen especiales en comparación con el otros y ellos quieren que el mundo sea de ellos. Y ese es el germen que está en la base del pensamiento de esta cultura, que es un pensamiento artificial, en la base de la discriminación, en la base de pensar que personas por tener más dinero, que en el fondo es un papel, son más ricos o son personas más importantes que otras, o pensar que alguien porque estudió en la universidad vale más que una persona que no lo hizo, o porque una persona pertenece a una etnia o a un color de piel o a una religión, valen más que otras personas. Ese pensamiento doctrinario, enfermo, es el que el cristianismo intenta de alguna forma sacar, ¿ya? Intenta limpiar, tomando como base la relación entre el hombre y la mujer, donde la sexualidad es una parte clave. De esos temas importantes habla el Eneagrama. En cambio, en el Eneagrama de Oscar Ichazo dice algo que devela bastante claro con respecto a su método. Él dice que acá no hay ningún Jesús en el Eneagrama de la personalidad. Acá no van a encontrar ningún Jesús. Eso no pertenece al cristianismo. Pertenece a otra vertiente. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice realmente el Eneagrama? El Eneagrama te menciona que todo en el mundo, en el universo, no solo en nuestro mundo, en el universo, está construido a través de la interacción de dos principios que son sagrados: el eterno principio femenino y el eterno principio masculino. Más la unión de ambos provocan la creación, desde un universo, una galaxia, una planta, una flor, un ser vivo, y toda esa creación, esas creaciones son sagradas.
Y esa creación se llama ley de tres, y en el enneagrama se ve reflejado con el triángulo. Luego de que hay una creación, esa creación se tiene que mover en un orden en el universo. Y ese orden está dado por la hexada, que es otro símbolo que está en el enneagrama. Por lo tanto, el enneagrama tiene 9 puntas, pero apunta a 7 fases de un proceso. La primera fase es el triángulo, ¿no? Ahí hay 3 puntas y luego una hexada. Si lo sumas en total te va a dar 7. De eso habla el enneagrama. Ahora, en el caso de lo que nos importa, en el caso de lo que nos interesa precisamente en el área de la sanación, en el área de las terapias, de la psicología, el enneagrama dice lo siguiente: una vez que se crea algo en tu mundo interior, se va a mover y va a quedar incorporado en tu organismo. Nosotros grabamos en nuestro cuerpo en 3 áreas claves: cabeza, pecho y estómago. Centro intelectual, centro motriz instintivo y centro... No, perdón. Centro intelectual, centro emocional y centro motriz instintivo. Exacto. Y en cada una de estas áreas se graba de 3 formas. Puede estar en pensamiento, en emoción o en conducta. Yo puedo tener acá una idea, pero también sentir una emoción, sentir rabia, pena en la cabeza. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado. O una conducta, querer hacer algo, querer abrazar a alguien, querer besar a alguien, querer abrazar, querer impedir que algo ocurra. Lo mismo ocurre en el pecho. Acá puedes sentir una emoción, pero también puedes tener una imagen, un recuerdo. Y también puedes sentir una conducta. Y lo mismo ocurre acá en el centro motriz instintivo. Puedes sentir el impulso de una conducta, pero también tener una emoción, miedo, vergüenza, rabia. Y también puedes acá tener imágenes. Ahora, ¿eso por qué es crucial y por qué es súper importante saberlo? Porque las personas cuando llegan a una asesoría, ya sea de psicología, terapéutica, de sanación, ya que la sanación no es patrimonio de los psicólogos, todo eso de querer agarrar como un hueso todo lo que es el ámbito de la sanación, eso es producto del miedo, de la inseguridad. Siempre el ser humano ha tenido distintos tipos de personas que han sanado. Antiguamente les llamábamos curanderos, sanadores. Muchos de nosotros fuimos incluso sanados, a muchos de nosotros se nos salvó la vida por personas que aplicaban la sanación de esa forma. De tal modo que, y a veces este tipo de personas logra resultados terapéuticos que no se logran obtener a través de la oficialidad de la psicología, de la psiquiatría o de la medicina. Esa es la verdad. Ahora, volviendo al tema de por qué es importante saber dónde se guardan estos contenidos, estos recuerdos que vienen de etapas complejas de la vida, es importante porque cuando una persona llega a una terapia, la persona desde su estado de confusión, de dolor, de distracción, de merma de los procesos cognitivos, de muchas veces ni siquiera saber qué le ocurre, el reporte que va a entregar al terapeuta a veces es bastante escueto, bastante pobre. Hay mucha gente que llega a terapia y te dice, mira, no sé, quiero que me ayudes, no sé qué me ocurre. Y cuando ocurre ese tipo de situaciones, los terapeutas, sobre todo los psicólogos, a veces no saben qué hacer. Ahora, si a eso le sumas la teoría y el método del psicólogo que según esa teoría o ese método a esa persona que tú no conoces, que recién estás viendo, tú sabes por lo que te dice la teoría qué le está pasando, más se distancia, se crea un abismo entre lo que le pasa a la persona y lo que va a entender el terapeuta o el psicólogo. Entonces, ¿qué es lo que hace Neagramática? Sacamos todo lo que es teoría y tratamos de observar a través de una observación fenomenológica qué está pasando, sin presupuesto, sin prejuicios. Si una persona nos dice, mira, yo siento algo demasiado fuerte y no sé lo que es, yo lo relajo y luego le pregunto, ¿en qué parte del cuerpo? Acá en el estómago. Y ahí comenzamos. Luego si me dice, mira, acá en el estómago tengo una emoción, tengo miedo. Ahí ya tengo un dato importante. Y ahí se aplica el eneagrama como mapa. Si yo sé que en el estómago tiene un miedo, luego yo ya sé, siguiendo las líneas del hexada del eneagrama, en qué otra zona del cuerpo viene el próximo paso. Por lo tanto, puedo
metafóricamente tomar a esa persona de la mano y guiarla a esa zona del cuerpo a que ponga atención internamente y vea qué hay ahí en esa zona. Ahora, lo sorprendente es que va a encontrar un contenido importante que tiene que ver con lo que le está sucediendo. Y luego de esa zona, siguiendo las líneas de Lexada, puedo ir paseándome por el organismo y entender la historia a cabalidad de qué siente esa persona. Bueno, en Enneagrama Arica vemos qué sienten las personas con mucha precisión, con mucha prolijidad, pero también llevamos a las personas a entender, para que entiendan bien su historia, de dónde procede todo esto, de qué etapas de la vida procede. Entonces tiene un anclaje corporal en las sensaciones. Lo bueno de esto es que las personas al recordar su historia de vida reconocen y dicen, sí, siento exactamente lo mismo que sentía en ese momento de la vida. Siento exactamente lo mismo que estoy viendo, estoy sintiendo o la misma conducta que yo quise realizar en un momento de mi vida o vi que alguien realizó, es lo mismo que me está aconteciendo hoy en día en la vida. Bueno, eso es parte de lo que es Enneagrama Arica, ¿ya? Somos creadores directos del método. El método Enneagrama Arica es creación de Elizabeth Blanche, que es mi esposa, y de mi persona, Mauricio Cabezas. Como todo en el universo, creemos que a través de la interacción entre lo femenino y lo masculino se crea algo, en este caso Enneagrama Arica nace así, y somos los encargados a nivel mundial también de decirle a la gente, ojo, oye, el enneagrama no tiene un origen sufi, no tiene que ver con 9 tipos de personalidades o 9 tipos de nada. Tiene que ver con una enseñanza que es el intento de que el ser humano vuelva a la naturalidad, vuelva a una vida simple, donde hay un orden, donde las cosas no están alteradas, para que así se construya una vida sana, una vida en comunidad sana y una vida a nivel global en nuestro mundo sana. Y eso se llama cristianismo esotérico, que ha tratado de ser distorsionado a través de la historia, tanto el cristianismo mismo como el símbolo que por excelencia habla de él, que es el eneagrama. Eso es la función que nosotros cumplimos con respecto al eneagrama. Y en estos tiempos donde hace bastante falta sacar todas esas máscaras, todas esas distorsiones históricas que estamos viendo que se nos implantaron por tanto tiempo y nos podamos encontrar en el fondo con qué, nada más ni nada menos que con nosotros mismos, con nuestra propia naturaleza, con nuestra propia humanidad. Un gran abrazo.